11:05 de la mañana comenzamos ahora sí este espacio de política aquí en Radio Ayamonte, en el 107.7 de la FM. Damos la bienvenida a todos los representantes, portavoces de los grupos, partidos políticos que están y componen el pleno del Ayuntamiento de Ayamonte. En este caso damos la bienvenida por parte de Recuperemos Ayamonte a José Manuel Arenas, también por parte del Partido Andalucista Gemma Martín Flores, por parte de Izquierda Unida Juan José Santana, por parte del Partido Socialista José Manuel García del Cid y por parte del Partido Popular a María Soledad Guadamillas. Bienvenidos a todos, buenos días y gracias por acudir una vez más aquí a Radio Ayamonte para dar a conocer y para hablar un poco de los temas que se van a tratar en el orden del día. Vamos a explicarles que a todos nuestros oyentes que el tema del día serán tasas e impuestos y bueno, pues comenzamos como viene siendo habitual. Comenzamos en este caso con Recuperemos Ayamonte, con José Manuel Arenas, con ese primer tema. Ya sabemos, tasas e impuestos y vamos a intentar respetar esos tiempos que hemos comentado anteriormente antes de empezar y comenzamos, José Manuel. Muy buenos días. Hola, buenos días. Comenzamos con el tema. Bueno, entre todos queríamos aclarar un tema que se está convirtiendo, parece, en trending topic aquí, que es que nosotros o el Partido Socialista y nosotros tenemos un pacto hecho porque como hemos votado en contra lo teníamos acordado y eso no es cierto. Eso habría que aclararlo. De todas formas, la persona que está aquí del Partido Socialista lo podrá aclarar también. Es cierto que hemos hablado, pero que aquí no se ha pactado ni se ha acordado absolutamente nada. En el tema de las ordenanzas fiscales queríamos aclarar un poco por qué nuestra postura ha sido que no. Nuestra postura principalmente ha sido que no porque no hemos podido discutir punto a punto ni se ha contado con nosotros la elaboración de estas ordenanzas. Para mucha gente le puede crear un problema pensar cómo una gente que se supone que son de izquierda vota en contra de una subida, cuando supone que la gente de izquierda estamos porque haya subida de impuestos para tener mejores servicios. Bueno, en principio creemos que la subida va a ser bestial, no va a ser del 1%, porque dentro de los presupuestos generales del Estado de 2016 se habla de una actualización del censo inmobiliario que va a suponer que los valores catastrales en Ayamonte suban entre un 10 y un 40%. Y curiosamente va a subirle más a las barriadas con menos ingresos, a la gente que tiene menos ingresos. Pero nosotros no solamente teníamos un no y punto, sino que teníamos una propuesta punto por punto y en este sentido, como sabíamos que si se subía un 1%, al final iba a ser mucho más porque la subida del valor catastral iba a ser importante en el año 2016, teníamos una serie de propuestas. Por ejemplo, que el IBI no se le subiera a la vivienda, a la primera vivienda, porque ya iba a haber una subida importante. Sí se subiera a la segunda y posteriores, pero hubiera una bonificación mientras se pudiera demostrar que la casa estaba habitada, había gente viviendo, con lo cual la medida lo que pretendía poner era en la calle muchas más viviendas de alquiler. Y bueno, ahora seguiremos hablando de otros puntos, pero por ejemplo otra de las cosas que nos parecía que no tenía sentido era que se le bajara precisamente a las terrazas, a los hosteleros, entre otras cosas, porque ya nos da la impresión un poco de que vamos por la calle y tiene que haber terrazas, que eso no es suelo público, y tiene que haber suelo público. Y estamos hablando de que es una tontería, o sea, estamos hablando de que son con el precio antiguo, 9 céntimos diarios por silla, que con el primer café estaba más que pagado, y que realmente ellos soportarán muchos impuestos y los gastos de luz, pero bueno, pues está el Partido Popular para que presione al ministro Soria para que lo baje. A través de los contactos con las eléctricas. En este sentido también queríamos que el IBI bajara para la gente que tiene menos recursos, para los parados de larga duración, para los pensionistas con bajos recursos. Y bueno, ahora saldrán algo más de temas, los veremos sobre la marcha. Muchas gracias, José Manuel. En este caso le damos, en este caso le toca a Gemma Martín Flores del Partido Andalucista. Sí, buenos días en primer lugar. A ver, al respecto de lo primero que ha comentado el compañero Manolo sobre la hipotética posibilidad que estaba en la calle de la posibilidad de algún acuerdo entre el PSOE y Recuperemos, sería en cualquier caso, compañero, perfectamente legítimo, es decir, en una situación de
de minorías, lo legítimo y lo sano y lo democrático además es que se puedan producir acuerdos en tanto en cuanto haya unos determinados partidos que no estén a favor o apoyando unas determinadas medidas, ¿no? En cualquier caso, bueno, está abierto el periodo de alegaciones a las ordenanzas. Creo que es sano, además, que quienes no estén de acuerdo con la forma en que se han organizado, pues presenten sus alegaciones y se debatan y se lleguen a acuerdo. Creo que, desde luego, es el espíritu con el que estamos trabajando. A ver, la postura del Partido Andalucista al respecto de las ordenanzas, bueno, todas las personas que más o menos hayan seguido los plenos habrán visto que hemos sido siempre muy críticos con esos dos famosos planes de ajuste, ¿no? Que digamos de los que se derivan esta medida y de los que se derivan otras medidas relacionadas con la contención del gasto y cumplir con una serie de requisitos para cumplir con los planes. Voy a ser reiterativa al respecto a lo que dije en el Pleno. Decíamos básicamente que los planes de ajuste se pretendían cumplir en base principalmente a dos cuestiones: el tema de la plantilla municipal, capítulo 1, y el tema de la subida de impuestos prácticamente durante todos los años y prácticamente de forma transversal a lo largo de todos los impuestos y tasas, ¿no? Y desde ese punto de vista estábamos en contra, votamos las dos ocasiones que tuvimos oportunidad de votar el plan de ajuste que no, y bueno, cuando tenemos oportunidad y responsabilidades de gobierno trabajando en la misma línea, bueno, pues tomamos y apoyamos una serie de decisiones encaminadas al capítulo 1, a la plantilla, al personal, que todo el mundo conoce, que no voy a reiterar, y nos planteamos el tema de los impuestos y las tasas. Termino, que me queda un minuto. Estoy convencida que el objetivo de este equipo de gobierno, desde luego de quien les habla en el seno del PA, en el conjunto del cogobierno, es seguir disminuyendo los impuestos en este caso y seguir disminuyendo las tasas en la medida de las posibilidades, porque entendemos que es una forma de ir creando vida económica y actividad y darle fuelle y darle luz verde a la actividad económica. Pero bueno, no se pueden hacer todos los cambios de una tajada en la medida que queremos. Desde luego lo que hemos puesto encima de la mesa es una medida mucho más ambiciosa y mucho más de apoyo a la ciudadanía. Es verdad que a determinados colectivos más que a otros con respecto a la anterior, y desde ese punto de vista, bueno, no hubiera estado de más recibir el apoyo por parte de todas las fuerzas políticas, pero repito, es legítimo no estar de acuerdo con alguna de las posturas, es legítimo participar del periodo de alegaciones que se abre y ojalá de verdad seamos capaces de llegar a acuerdos, porque desde luego, repito, es el espíritu con el que estamos trabajando. Turno para el Partido de Izquierda Unida, Juan José Santana. Muy bien, muchas gracias. Buenos días ante todos. Nosotros también queremos hacer una aclaración. Al igual que vosotros, que tenéis un pacto con el PSOE, pues para nosotros nos dice que tenemos un pacto con el PP. ¿Por qué? Y eso que nosotros nos abstuvimos. Ni siquiera votamos igual que el Partido Popular. Pero suele pasar, Manuel, aquí en el pueblo, cuando una persona no está de acuerdo con el mismo, pues lo que sale es, lo mejor de todo es decirle, no, es que tú estás de acuerdo con el otro, cuando hace 4 años estábamos de acuerdo con lo que estaban gobernando. Pero bueno, eso es la política que tenemos en este pueblo, y en este pueblo solemos juzgar de esta manera. Izquierda Unida se abstuvo en el pleno de subida de impuestos y de subida y de bajada de tasa, porque hay que dejar claro que aquí sí hay una subida de impuestos, pero no hay una subida de tasas, sino que se bajan las tasas, pero los impuestos sí se suben, ¿no? Entonces nosotros nos abstuvimos porque el año pasado, es que esa otra aclaración que queríamos hacer, en el pleno el Partido Socialista nos echó en cara no sé qué acuerdo que había con Izquierda Unida de 2013. Ese acuerdo es una alegación en la cual está todo el mundo de acuerdo. Es decir, la firmó el PSOE, el PP, Izquierda Unida, que fueron los que crearon la alegación, y el Partido Andalucista desapareció y no tuvo ningún tipo de sentido al año siguiente, porque se creó el primer plan de ajuste, que fue en junio de 2014. Ese plan de ajuste salió adelante con la abstención del Partido Popular, no con el voto a favor de Izquierda Unida. Ahí se rompió todo. Y el año pasado el Partido Socialista lo que plantea es lo mismo que ha planteado el equipo de gobierno actual, pero todavía peor. Es decir, con la subida de todo. Lo que hay ahora mismo es una subida, es una mejora de lo que hubo el año pasado. Es decir, si el año pasado fue, y perdóname la palabra, una porquería, pues este año es la misma porquería, pero un poquito mejorada. Entonces, lo que tenemos que quedar claro es que nosotros, si el año pasado apoyamos o nos abstuvimos en ese plan de ajuste, ese plan
de subida un 1% de todo, este año si se mejora un poco, aunque sea una subida de ese 1% también, pues nos parecía que lo lógico era, como mínimo, darle la posibilidad de la abstención. Ahora bien, como bien estábamos diciendo, aquí estamos hablando de que hay alegaciones. En las alegaciones, efectivamente, vamos a ver las posibilidades que hay y vamos a ver si se puede solucionar. Es cierto que desde Izquierda Unida la postura que hemos tenido, a nuestro juicio, es la más coherente de todos los grupos políticos, a nuestro juicio, porque si nos ponemos a ver lo que se decía el año pasado, lo que nos parece incoherente es lo que ha hecho algunos grupos políticos de votar en contra de algo que es ellos lo que lo han planteado. Y que encima le eche las culpas que nos eche la culpa a nuestro grupo, como si fuéramos nosotros los que vamos a subir los impuestos, que eso es lo que realmente me hace gracia, ¿no? Entonces, sí es cierto que desde Izquierda Unida nos hemos abstenido basándonos en una serie de consecuencias, analizando lo que había y analizando que lo que hay es la realidad que teníamos. Y la realidad que tenemos es que lo del año pasado se ha mejorado este año, que no es mejor, ni mucho menos, o sea, sencillamente que es un poquito menos gravoso de lo que era el año pasado. Y eso con respecto a nuestra abstención. Y conforme, como digo, conforme a las alegaciones, pues daremos las alegaciones apropiadas, porque creo que es el momento apropiado y justo para dar las alegaciones. Muchas gracias. Turno para el Partido Socialista, José Manuel García del CIE. Hola, buenos días. Bueno, vamos a ver. Primero, Manolo tiene razón. O sea, nosotros nunca hemos tenido un acuerdo de ninguna de las maneras en el Partido Socialista con Recuperemos, es cierto. Solo que cuando hay coincidencias, y tiene por qué no haber coincidencia entre partidos y es legítimo, como decís vosotros. Yo el tema de decir aquí que si tú más, que si yo, que si me estoy enfrentado con fulanito, con menganito, que es lo que pasó en la legislatura anterior, etcétera. Yo lo que trato ahora mismo es un poco de decir y de reiterar muchas veces el que realmente los impuestos han subido. O sea, escuchamos desde el equipo de gobierno decir que los impuestos han bajado y los impuestos no han bajado, los impuestos han subido. Entonces, eso decirlo 1, 2 y 3 y 4 veces es para que la ciudadanía se dé cuenta y sepa que la realidad es que los impuestos han subido. Vendemos muy fácilmente decir que los impuestos han bajado. Es cierto lo que dice Juan, que las tasas han bajado unas cuantas tasas, el resto se quedan congeladas. Los impuestos de la misma manera se han congelado algunos y algunos, como en este caso sabemos perfectamente el IBI, que es lo más importante, la contribución está subiendo. Como muy bien dice Manolo, existe algo más dentro de todo lo que es la aprobación de los presupuestos generales del Estado, donde antes de terminar la legislatura el Partido Popular ha aprobado una situación de revisión catastral. Es cierto lo que dice Manolo y que no sabemos hasta qué punto nos va a repercutir, pero creo que bastante, en cuanto a que esa revisión catastral se nos puede ir del 10 al 20%. Y sobre esa revisión catastral, una vez que suba, tendremos un 1%, donde aquí en Ayamonte se ha subido el impuesto, va a repercutir muy, muy desfavorablemente para todos los ciudadanos. Ese 1% de subida de impuestos en Ayamonte se puede convertir en un porcentaje superior, que entonces cuando realmente vamos a sentir esa subida de impuestos bastante fuerte. Como consecuencia, yo entiendo que lo que tenemos que hacer, y yo desde aquí en este momento el Partido Socialista lo que pretende es un poco llegar a una participación mayor. Entiendo que es conveniente que nos sentemos y desarrollemos unas propuestas. Evidentemente que hay una propuesta y una serie de propuestas y baterías para esas alegaciones que se llevarán a cabo en su momento, pero sería interesante que nos sentásemos todos y pudiésemos compartir un desarrollo de nuestro municipio, de alguna manera siendo un poco más útil, que hasta la fecha estoy sintiendo desde el momento que he entrado, de que las cosas van marchando y espero que marchen cada día mejor, pero con la colaboración y con las propuestas de cada uno de nosotros. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que proponer cosas positivas para que Ayamonte salga adelante. Turno, en este caso, para el Partido Popular, María Soledad Guadamillas. Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, quiero empezar mi intervención diciendo que la participación ciudadana y de todos los partidos políticos está garantizada en estas ordenanzas fiscales y de tasas desde el momento en que existe un procedimiento para realizar alegaciones. Es decir, aquí puede participar todo el mundo. De hecho, en legislaturas pasadas se introdujeron alegaciones como, por ejemplo, bonificar a familias numerosas, a parados de larga duración, en el IBI, por ejemplo, que fueron propuestas de la oposición, fueron propuestas del Partido Popular, del Partido Andalucista y de Izquierda Unida. Entonces, existe y se garantiza esa participación tanto por parte de los partidos políticos como por parte de la ciudadanía, que también puede hacer alegaciones.
las que estime oportunas. Respecto a qué se podía introducir en estas alegaciones, pues todo lo que nos deje introducir la ley. Es decir, hay alegaciones que aunque nos parezcan de justicia social, la ley no nos permite hacerlas. ¿De acuerdo? Legalmente no podemos hacerlas, porque la ley que regula este impuesto no nos deja hacerlas. Entonces, claro, cuando se está en la oposición, nosotros siempre hemos sido oposición, sobre todo en la pasada legislatura, una oposición mayoritaria, se tienen que traer cosas que se puedan hacer y que se aleguen cosas que realmente se puedan llevar a cabo legalmente. Es decir, que no nos vayan ahora a meter en una fiscalía o meternos en algún tipo de procedimiento que por hacer algo que es ilegal y que va en contra de la ley. Una cosa es lo que nos parezca justo, que en eso estoy totalmente de acuerdo, en que hay cosas que son de justicia social y que deberían poder hacerse, pero otra cosa es que podamos. Entonces eso quiero dejarlo claro. Luego, yo entiendo a Chema, José María, entiendo porque es nuevo como concejal, pero lógicamente su partido no lo es. Aquí lleva más de 30 años gobernando, más de 30. Y todo lo que ahora mismo se plantea en el ayuntamiento es consecuencia de esos 30 años de gobierno. Es decir, aquí se han aprobado unos planes de pago a proveedores debidos a la deuda que ha generado el PSOE al frente del Ayuntamiento de Ayamonte. Esta batería de medidas que nosotros hemos presentado respecto a las ordenanzas fiscales es un bloque el cual garantiza unos ingresos mínimos para poder hacer frente al pago de nóminas. Y a la readmisión de los 11 despedidos que el PSOE despidió. Todo esto está enfocado a eso. Y está enfocado además para que haga el menor daño posible y que sea el menor impacto hacia las personas de Ayamonte. Además, se han hecho una serie de rebajas en tasas precisamente para incrementar la creación de negocios y de empresas. A lo largo de ahora del debate seguiremos exponiendo todo lo que se ha hecho. Pero que vamos, que el PSOE no ha venido de Marte. Que el PSOE llevaba aquí 30 años gobernando y esto es la consecuencia. Y desde luego que tenemos que ser constructivos, pero vamos a poner los pies en el suelo y vamos a ser realistas de dónde venimos. A continuación tendremos un segundo turno de palabra para cada portavoz. Comenzamos, recordemos que este segundo turno es de 5 minutos. Comenzamos con José Manuel Arenas de Recuperemos Ayamonte. Bueno, soy Manuel José, digo. Vamos a ver, nosotros en este sentido sí queremos comunicar, informar que vamos a hacer una campaña, no solamente vamos a hacer unas alegaciones como grupo, sino sí queremos hacer una campaña pública contra esta subida, para nosotros subida. Y además porque entendemos que es una subida incierta, ¿no? Se crea cierta incertidumbre. Si no se sabe cuánto va a subir el valor catastral, no se sabe cuánto va a subir la contribución. Eso es importante, nos hubiera gustado que hubiera estado hoy el alcalde aquí, que estamos encantados con que esté Marisol, pero sobre todo para que nos dijera cuánto va a subir realmente. Entre ese 10 y 40% es una burrada, es mucho, ¿no? Después con el tema, como en el primer turno de palabras, los 3 minutitos yo daba un poco espacio, con el tema de yo sigo con el tema de los bares. Nosotros teníamos pensado una bonificación incluso del 100% para la gente que tiene terraza. Siempre que mostraran que hay gente trabajando y que están dados de alta, y están dados de alta por las horas que están contratados, y que no les importara ir al ayuntamiento a pedir una bonificación del 100%. Estamos seguros que muchísimas terrazas no irían a pedir la bonificación, porque esa es la realidad. Con lo que decía Marisol, de que puede participar todo el mundo, hombre, pues no es lo mismo participar, eso no es participar, eso es hacer alegaciones, participar es desarrollar el proyecto. Allí no hemos tenido cabida a nadie, ¿no? Y en este sentido es por lo que queremos hacer la campaña. De alguna forma queremos que el público, que los vecinos y las vecinas sean partícipes en la elaboración de este tipo de cosas. Como no se nos ha dejado que sean participativos al principio, pues lo que haremos sería que a través de las alegaciones se pudieran hacer.
Paso la palabra para que haya un poquito más de tiempo después para que podamos discutir los puntos. Bueno, pasamos el turno al Partido Andalucista, Gemma Martín. Bueno, he de reconocer que hay determinados discursos, con todo el respeto del mundo, que me producen como mínimo cierto asombro, ¿no? Primero, el concepto de abstención y la palabra coherencia. Nos llevamos todo el día hablando de coherencia, soy el más coherente, soy el más coherente. Yo siempre he tenido entendido que uno se abstiene en tanto en cuanto tiene, en cuanto a lo que se pone encima de la mesa, argumentos a favor y argumentos en contra, hasta tal punto que se produce casi un empate y no tienes claro por dónde tirar, ¿no? Al menos el Partido Andalucista, que, entre comillas, permitirme la expresión, puede presumir de abstenerse bastante poco, para lo bueno y para lo malo, ojo, lo ha entendido siempre así. Pero claro, de repente te encuentras con que si te abstienes tú, te abstienes porque no te opones, pero si se abstiene otro, le está dando luz verde al proyecto. No sé, sería cuestión de tener claro, repito, el concepto de abstención y de coherencia, que a veces da la impresión de que no estamos en la misma línea. Y después, José María, Chema, de verdad, desde el cariño y el respeto más absoluto que te tengo, es cuanto menos curioso que el partido protagonista. Yo ya no voy a hablar de los 30 años de gobierno, de la herencia recibida, etcétera, etcétera, pero el partido que en los últimos 4 años ha ido llevando a pleno las revisiones de impuestos y tasas continuamente subidas, no solo del 1%, del 1% en muchos casos, de casi el 3% en otros, etcétera, 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 utilice los mismos argumentos para votar que no que en su momento utilizaba para votar que sí. Y además podríamos utilizar el mismo argumento para decir lo que voy a decir a continuación. ¿Que no me gusta subir el IBI y la plusvalía? No me gusta subir el IBI y la plusvalía. ¿Que hemos intentado compaginar, compensar de alguna manera, porque hay una serie de ingresos que tenemos que tener y una serie de pagos que tenemos que afrontar, porque todos los que estamos aquí queremos que se paren las nóminas, que en cuanto podamos subamos a los trabajadores al 100%, y esa es la filosofía de trabajo con la que estamos trabajando. Ojalá le hubiéramos podido meter un tijeretazo a todos los impuestos y tasas, pero a lo bestia, permitirme la expresión. Pero oye, hay que ir trabajando de forma progresiva si queremos ir cumpliendo con los pagos que este ayuntamiento quiere cumplir. Pero repito, que el mismo partido que pone año tras año un paquete de medidas de impuestos y tasas brutal y famoso por lo que ha subido en porcentajes mucho más elevados que el 1%, venga ahora diciendo que se va a notar un montón la subida del 1%, me parece cuanto menos incoherente. Pero bueno, también entiendo, como decía Marisol, que algunas cosas te pillan de nuevo y bueno, aquí cada uno evidentemente le toca defender lo que le toca defender. Se habla mucho del tema de los bares y es verdad, partamos de la base primero que un bar pagaba más de 60 euros por una silla con 4 mesas, sigue pagando al día de hoy porque todavía las tasas están en vigor, he dicho más porque no sé exactamente cuánto, y si eso lo multiplicamos por el número de sillas y mesas, entenderemos que es una forma de ayudar a la pequeña y mediana empresa, hostelera en este caso, en cuanto a afrontar sus temporadas. No nos olvidemos que estamos hablando de una actividad económica que vive y trabaja mucho durante muy poquito tiempo al año. Pero no solo es una cuestión de bares, aquí hay congelación de tasas, e incluso supresión en algunos casos para escaparates, para toldos. Es decir, claro que es una manera de algún modo de que la actividad económica yamontina, si queremos vivir del turismo y queremos vivir del comercio y queremos vivir de lo que queremos vivir, porque desgraciadamente estamos muy limitaditos desde el punto de vista de otros servicios, oye, pues yo no me parece una mala forma de arrancar. Repito, con la ambición y con el compromiso de seguir trabajando, desde luego, en que los impuestos y las tasas sigan bajando. Pero, claro, las cosas no se pueden hacer todas de una vez y en la medida que todos quisiéramos, porque, repito, cuando llegue el momento, queremos que los proveedores vayan cobrando, queremos que los trabajadores sigan teniendo nómina y queremos seguir afrontando los pagos que hay que afrontar. Y desde ese sentido de responsabilidad tomamos las medidas que tomamos. Repito, con el compromiso, porque estoy convencida que es la filosofía de trabajo del equipo, de plantear desde el consenso y desde la buena receptividad, si me permitís la expresión, las propuestas y las mejoras que puedan hacer el resto de fuerzas políticas de cara a mejorar esta revisión de tasas e impuestos. Primero, por puro sentido de la responsabilidad y segundo, porque además, desde la situación de minoría en la que estamos, no tenemos más remedio. Pero, por favor, hagamos propuestas en las que valoremos los pros y los contras. Y cuando planteemos determinadas bajadas y determinadas revisiones, planteémonos qué tipo de pagos y qué tipo de situación tenemos que afrontar desde el ayuntamiento, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, porque repito,
si por mí fuera, le hubiera metido un tijeretazo a todo. Lo que pasa es que a veces no se puede acometer en el tiempo que una quisiera las medidas que una quisiera y tiene que ir trabajándolas de forma progresiva, nada más. Turno para el Partido de Izquierda Unida. Bueno, pues desde Izquierda Unida entendemos que es cierto que la abstención, como decía la compañera del Partido Andalucista, Gemma, es una realidad, es verdad. Izquierda Unida se abstiene y dependiendo de lo que venga o lo que venga, tiene que ver los pros y los contras. Lo que no es normal es que el Partido Andalucista, con este mismo plan, votara el año pasado que no le gustaba, mejorar en taza, hija. Lo demás es lo mismo. Te pongan como te pongas es lo mismo. Otra cosa es que lo queréis justificar donde no se puede justificar. Pero independientemente de eso, donde se puede justificar o no se puede justificar, yo te he escuchado perfectamente y tampoco estoy de acuerdo en ese aspecto. Pero es cierto que nosotros hemos sido coherentes en el aspecto de que nos abstuvimos el año pasado con los pros y los contras que había, con un proyecto que nos pareció demencial, o nos parecía demencial, y nos parecía que bueno, que podía estar bien en algunas cosas y en otras no. Porque no nos olvidemos, el año pasado no se dejó votar tampoco de forma independiente, se votó en bloque, que eso parece que ciertos partidos los olvidan, y se votó en bloque también, porque interesaba también que se votara en bloque. Vamos a hablar con claridad, que esa es la realidad también, ¿no? Y este año pues se ha votado en bloque. Entendemos que este año lo que se ha presentado por parte del equipo de gobierno, que ahora estaba, y el año pasado estaba en oposición, porque el Partido Popular también votó en contra el año pasado a esta subida, también votó en contra, que eso también hay que decirlo, Marisol. Votasteis en contra a lo mismo que planteaba el PSOE. Lo que pasa es que sí es cierto que este año la propuesta que había, que era una de las críticas que hacíamos nosotros el año pasado, era ofrecernos algo diferente. Y en las alegaciones no había ningún tipo de ofrecimiento, solo era adiós a todo esto. Este año reconocemos desde Izquierda Unida de que se ha intentado hacer algo. El tema de bajada de tasas, el tema de bares, que a mí me parece también que se pida. Es que se gana mucho que está de acuerdo. Claro, yo soy el primero que pido que todos los trabajadores estén dados de alta y trabajen las horas que se trabaje. Pero es que también no solo dependerá los bares de las tasas, sino de todo lo que se gana por detrás. Porque el tema de luz, como tú bien dices, el tema de las altas y los seguros sociales. O sea, que sepa que hay se paga muchísimo de impuestos en un negocio, que es la pequeña y media empresa. Claro. Sí, evidentemente. Pues, decir, el tema es intentar hacerle eso y que se consiguiera. Ojalá se consiguiese una cosa de esas características. Por eso te digo que una opción, en este caso, como la que plantea el equipo de gobierno actual, que vuelvo a insistir, que a nosotros no nos gusta, pero al menos mejora un poco lo que había el año pasado, que era básicamente lo mismo. Y básicamente lo mismo porque también no nos engañemos. La herencia recibida es, aunque a mí tampoco me gusta el tú más y tú más, pero es que esta es una realidad. La realidad es que el PSOE en los últimos 4 años, o en los últimos 8 años, o en los últimos 30 años, ha grabado de manera alarmante el pueblo de Ayamonte. Y tenemos una deuda 30, o 31, o 50, no lo sé, porque no lo sabemos todavía. Yo también no tengo claro cuánto es la deuda del pueblo de Ayamonte, pero vamos, que a mí 10 millones de euros ya me parece una burrada. O sea, que estemos discutiendo si es 30 o es 50, ya me parece de guasa. Pero bueno, independientemente de eso, nosotros en las alegaciones que podamos presentar o que se puedan presentar y se pueda llegar a un acuerdo, evidentemente. Y es que además me hace gracia que ahora el discurso sea, hombre, es que hay que parar porque hay que parar. Coño, a ver si vamos a tener que poner en la calle a la gente otra vez porque no se puede pagar las nóminas como bien estamos hablando. Que el año pasado era el argumento. Hombre, y tengo palabras textuales del antiguo alcalde. Hombre, no se entiende cómo la oposición no aprueba el no despedir parte de la plantilla. Y este año votan en contra. Es que no lo entiendo, coño. Es que hay veces en el que no tiene coherencia el discurso que tienen que dar los que estaban gobernando con los que estaban en la oposición. Y viceversa, ¿eh? Ojo, que es lo mismo. O sea, que me parece un poco de risa que si nos vamos a poner... A mí me encantaría, por ejemplo, que el IBI pagara, que la iglesia pagara el IBI. Me encantaría. No, me encantaría no, seré el primero. ¿Dónde hay que votar eso? Porque desgraciadamente la iglesia está exenta de pagar IBI por el concordato. Bueno, pues a ver si tenemos suerte y se consigue pagar, pues conseguimos que la iglesia pague la mitad de lo que tiene. Solo que ya lo conoceré bastante, solo ¿no? Los templos, Juan. El resto de propiedades de la iglesia sí están sujetos a IBI. Pues no lo pagan, ¿no? Sí lo pagan. ¿Ah, sí? Pues me gustaría verlo. Es una cosa que me encantaría. Vamos, me encantaría. No, ¿Dónde hay que pagar? ¿Dónde hay que verlo? Yo te lo cuento. Perdona que ahora me lo quitas. Un minuto me queda y por ejemplo, termino. Las hermandades aquí en Ayamonte, sus casas de hermandad pagan el IBI. Sí, pero es una cosa diferente a que pagar la iglesia. Me estoy pero refiriendo. Son asociaciones sin ánimo de lucro, igual que otras. Eso no tiene, claro, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es. Bueno, pero te digo para que quede claro. Una cosa es el IBI de la iglesia y otra son las hermandades de Ayamonte. Eso es una cosa las diferente. Propiedades que no están destinadas al culto pagan IBI. Claro, pero es que eso no tiene nada que ver con el tema con el IBI de iglesia. Sí, la iglesia es diferente. Las propiedades de la iglesia que no están destinadas a culto pagan IBI. Eso está demostrado seguro. Sí, hombre.
Me encantaría que se fueran todos esos IBI, porque el tema del concordato es otra cosa que también habría que revisarlo, ¿no? Bueno, para terminar... Eso para otro día, amigo. Sí, es verdad. Para terminar, volvemos a insistir. Desde nosotros, desde nuestro punto de vista, hemos mantenido esta abstención porque creemos que, bueno, que lo que se presentaba era más interesante. Y es cierto que hay que pensar y hay que valorar, no hablar de forma de... No irnos de locos. Es decir, hay que tener claro cuáles son las propuestas y cuáles son las propuestas reales que se pueden acometer y que se pueden llevar a cabo. A ver si ahora vamos a encontrarnos con un ayuntamiento que la siguiente solución es tener que despedir a trabajadores y nos vamos a tener que poner otra vez la puerta de y decir que es que al final parece que el pez que se vuelve la cola, ¿no? En fin. ¿Turno para el Partido Socialista? Bueno, vamos a ver, por alusiones. Vamos a ver, son 30 años efectivamente lo que el Partido Socialista está gobernando en Ayamonte. Y es cierto que quizás se han tenido años bastante interesantes. Yo considero que no todo se ha hecho mal. No todo se ha hecho mal. Es cierto que la última época es donde la situación de crisis no ha sido en Ayamonte, ha sido en toda España, en toda Europa, con lo cual es una situación de reflejo. En definitiva, lo pasamos todos mal y Ayamonte es una parte más del todo donde se pasa mal. Los nuevos actores estamos ahora aquí en el Partido Socialista, con propuestas evidentemente socialistas y defendiendo nuestras siglas, pero con nuevas ideas y con nuevas propuestas y con nuevas formas y talante de hacer las cosas, y espero que lo empecemos a notar. Decir que evidentemente los impuestos, y vuelvo a repetirlo porque es que parece que no se entera la gente, porque muchas veces hay que decirlo, ya que la fuerza del poder y del partido que gobierna, cuando se dice se ha bajado, parece que tiene más fuerza, cuando la oposición dice no es cierto, ha subido. Y es que hay que decirlo muchas veces para que la ciudadanía se dé cuenta que ha subido los impuestos y han bajado las tasas, pero ha subido los impuestos, que vuelvo a repetir 3, pero hay que decirlo. Bueno, yo digo que tengo que repetirlo porque muchas veces hay que repetir porque tiene menos fuerza desde la oposición decir las cosas y hay que repetirlo varias veces para que tenga por lo menos la media de fuerza que tiene el partido que está gobernando. Entonces ha subido los impuestos y solo 2 o solo 3 porque también tenemos en los sellos de circulación que también han subido, ¿cierto? Bueno, independientemente de eso, yo considero que hay otros mecanismos, que se debe encontrar otros mecanismos de recaudación y que no debemos de gravar más al ciudadano. Considero que se podían pensar otras fórmulas para que lleguemos a recaudar de otra manera y no tener que pensar que tenemos que llegar a ese pensamiento de que si no conseguimos recaudar tenemos que despedir a los empleados del ayuntamiento. Pues no es cierto, ¿no? Porque no tenemos por qué, tenemos que buscar otros mecanismos para recaudar. Bueno, pero se está comentando que si nos recaudamos y ahora resulta que estamos hablando de 9 millones de recaudación de contribución, ¿vale? El 1% es 90.000 euros. 90.000 euros es lo que se va a recaudar anualmente más. Esa cantidad, sí, evidentemente ayuda a que tengamos una mayor sostenibilidad del empleado del ayuntamiento y de otra serie de recursos y de servicios. Y, sin embargo, también se dice que bajamos las tasas. Y las tasas vienen a ser unos 15.000 euros al año, lo que se va a reducir. O sea, estamos hablando de 90.000 que recuperamos, que se cobra más lo que se venga a suponer la subida o la revisión catastral. Al final tenemos un montante que tampoco significa algo como para decir que con eso estamos salvados, ¿no? Tenemos una deuda bestial y tendremos que buscar otros mecanismos, pero no el único mecanismo de impuestos, que es lo más fácil, que la persona puede pensar, no, mira, pues para recaudar, pues venga, vamos a subir los impuestos. Y los impuestos se suben y de esta forma ya tenemos el dinero que nos hace falta. Pues no, es que estamos, ahora mismo yo considero que la situación que estamos pasando mal sigue siendo mala, sigue siendo muy mala. O sea, esto de que las cosas están cambiando, que el país cambia, que los índices de macroeconómicos parece que significa que ya estamos saliendo. Yo veo que la situación es igual o peor, o por lo menos igual, para no decir peor, en nuestra ciudad. O sea, yo ahora mismo pasaba por la calle Huelva
y pasar por la puerta de donde está el tema social, el departamento de la gente que van allí con el tema de recursos de servicios sociales, y yo estaba escuchando a una persona en la puerta decir, pues yo llevo X meses y sigo cobrando 200 euros con los que tengo que estar todo el mes. Serán años, ¿no? Cobrando eso, no meses. 200 euros mensuales, sí, cobrando. Pero que llevará más bien, pero que siguen la gente que estando comentándote eso en la puerta de cualquier lugar. O sea, que la situación no ha cambiado, la situación es muy difícil. Y yo entiendo que si seguimos esa tónica de decir, no, es que tenemos que ver... Yo creo que hay que tener una manera de darle confianza, de aportar confianza al ciudadano, para que el que tenga posibilidad, el autónomo que tenga posibilidad, el pequeño empresario que tenga posibilidad, se eche adelante. Con lo cual, el ayuntamiento tiene que dar esa tranquilidad, esa seguridad, esa complicidad y esa manera de que el emprendedor diga, me voy a echar adelante, voy a hacer negocio, voy a montar un negocio, voy a montar un determinado local, ya sea bar o ya sea lo que sea. Pero si tú no le das esa confianza al ciudadano para que invierta, el ciudadano está con miedo de decir, ¿dónde voy a meter mi dinero si es que mi ayuntamiento no me está dando seguridad, ni complicidad, ni me apoya, ni me tiene? Entonces, si me vas a crear un impuesto, pues por eso estamos aquí. Decir, para mí, en este caso, el impuesto no tiene, para mí yo entiendo que no debemos de gravar más, y mucho menos en esta situación donde ya tenemos una subida del valor catastral bestial y nos va a suponer un impuesto superior, sino tratar de que las cosas se congelen, tratar que los impuestos en Ayamonte sean congelados y de alguna manera darle una confianza, una forma de estímulo al ciudadano, al emprendedor, al autónomo, al pequeño empresario, para que se creen empresas, para que se hagan cosas. Pero tú tienes que darle confianza a ese ciudadano. Turno para el Partido Popular. Yo, de verdad, cada día me sorprende más el discurso del PSOE, de verdad. Yo, sinceramente, me alegra que saques todos estos temas, porque en la anterior legislatura nos hartamos de presentar propuestas para emprendimiento, para bolsas incluso de vivienda social. Y no se puso en marcha absolutamente nada. E incluso nos votasteis en contra de medidas para el emprendimiento. Entonces, es que de verdad, o sea, yo es que hay discursos que no comprendo. Lo siento mucho. No, nueva ilusión. Mira, Chema. Personajes, nuevos actores. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Pero hay muchos actores que siguen en ese PSOE. Muchos actores que estaban. Entonces, no nos vayamos por los cerros de Úbeda de la crisis. No nos vayamos por los cerros de Úbeda cuando aquí somos el segundo ayuntamiento más endeudado de la provincia de Huelva. No ha afectado la crisis igual a todo el mundo, ¿eh? No lo ha afectado igual. Yo no te he interrumpido, te pido que no me interrumpas a mí. Simplemente quiero dejar muy claro. Este equipo de gobierno está apostando por los emprendedores, porque dentro de las medidas de la bajada de tasas está precisamente todo lo del tema del emprendimiento, como por ejemplo que se difiera el pago de las licencias de apertura 6 meses para todos aquellos negocios que se quieran, de pymes y autónomos, que se quieran implantar en Ayamonte y que durante esos 6 primeros meses no pagan la licencia de apertura, hasta que, si continúan abiertos, la pagan después de esos 6 meses. Es decir, si tu establecimiento permanece abierto porque te va bien, tendrás que ingresar esa licencia de apertura. Si lo cierras demostrando que si tu situación económica es mala, pues no la vas a pagar. Entonces, todo esto son medidas para el emprendimiento. Se están poniendo en marcha servicios de asesoramiento para emprendedores que no existían en el ayuntamiento. Se ha eliminado la tasa de escaparates para que los comercios ayamontinos no tengan que pagar por sus escaparates. Se ha reducido la tasa de mesas y sillas porque sabemos perfectamente que es una carga más para el pequeño empresario y para los autónomos de nuestra ciudad. Todo con vistas a que vuelvan a invertir en Ayamonte las empresas. Entonces, por eso digo que me sorprende muchísimo el discurso del PSOE. Me sorprende, es que parece que vienen de Marte. Seguimos con el tema también. Seguimos también con el tema de, como bien han comentado, sobre que esto es una subida de impuestos. Esto no es una subida de impuestos, es una subida de ciertos impuestos, y siempre para garantizar, uno, y lógicamente no es la única medida, Chema, porque entonces apañados iríamos. 1, para garantizar el pago de las nóminas. 2, para garantizar la prestación de servicios municipales, porque nos tenemos que acordar que existen ciudadanos en Ayamonte a los cuales que pagan impuestos y que hay que prestarlos, ¿de acuerdo?
El plan de pago a proveedores tan famoso, todo esto que parece que si deuda, como bien ha dicho Juan Santana, de los 30 millones, de los 50, a mí es que ya 30 me parece una salvajada, realmente. Pero quiero que quede también muy claro, porque parece también que por mucho que se repita una mentira por vuestra parte, es verdad al final. Los 30 millones de euros es deuda financiera, es decir, deuda que se debe a bancos. El resto es deuda que está ahí de proveedores, que dejasteis ahí a proveedores, que es lo que va hasta los 50, más los 2 millones de Diputación que pedisteis prestado justo antes de las elecciones para mantener callado al personal y pagar las nóminas hasta mayo. Eso es lo que es una deuda. Y voy a poner un ejemplo muy gráfico. Tú tienes tu hipoteca, eso es deuda. Pero si le debes 100 euros al litero, si le debes 200 euros a la que te vende el pan y le debes 300 euros al que te suministra la prensa para el bar, ¿eso no es deuda? Eso es deuda, igual que lo que le debes al banco. Entonces aquí se deben 30 millones a bancos y el resto, hasta 52, a proveedores y a Diputación. Entonces vamos a decir las verdades, todas. Vamos a decir todas. Igual que se han subido 2 impuestos, se han subido, se han congelado el resto de impuestos, se han bajado las tasas municipales, por ejemplo, del Patronato Municipal de Deportes, para que a la gente le cueste más barato hacer deporte, algo que el PSOE no ha hecho nunca, sino que ha ido incrementándolo año tras año, Entonces, claro, yo de verdad hay cosas que no comprendo. Es que no lo comprendo, porque además es que estáis parte de los mismos actores en el PSOE. Entonces, yo puedo comprender que queráis hacerlo otra vez y queráis empezar y cambiar el discurso, pero es que aquí hay una situación de la que partir, que es la situación que nos ha dejado el PSOE en Ayamonte. Y que no por eso nos vamos a echar para atrás, ni me voy a estar justificando en lo que haga o no haga por esa deuda que nos habéis dejado. Yo voy a seguir trabajando, porque la cosa es trabajar y hacerlo con ganas. Y no dejarlo para mañana. Y no decir, bueno, ya se arreglará, o ya vendrá Diputación y me dará 2 millones de euros. No. Hay que trabajar y buscar soluciones. Y la medida no es solo subir impuestos o bajarlos. Hay muchísimas otras medidas, como por ejemplo el premio de cobranza que se lleva a Diputación, que ya el alcalde de Ayamonte ha logrado rebajar. Por ejemplo, sí está acordado. No, vamos, lo dirás tú. No, que espero que no subamos. ¿O quién lo dice? Que subamos con los créditos. Yo te estoy pidiendo que no me interrumpas igual que yo no te he interrumpido a ti. Es lo que te estoy pidiendo, nada más. Muy bien. ¿De acuerdo? No, pero me ha interrumpido un par de veces. Entonces voy a terminar mi discurso y ahora, si quieres, me contestas en tu turno de palabra. Como iba diciendo, aquí se están consiguiendo muchísimas cosas, igual que se están intentando rebajar otras cuantas para garantizar todo lo que he dicho. Esto es un plan global. Esto no son medidas de me levanto esta mañana y voy a despedir a 11. No. Así no van las cosas en este equipo de gobierno. En este equipo de gobierno se planifica todo. Y quizá por eso a lo mejor tardemos un poquito más en hacerlo, pero porque lo planificamos y lo trabajamos. No nos levantamos de pronto y se nos ocurren soluciones de rebajar a unos cuantos el sueldo, de despedir a otros cuantos. No. Aquí hay un plan estudiado que se va a llevar a cabo y bajo el cual se va a garantizar una solvencia económica en el ayuntamiento y, sobre todo, intentar no incrementar aún más la deuda. Eso es lo que se está trabajando. Gracias. Bueno, seguimos y continuamos. Pasamos ya al último bloque, turno de palabras, en este caso con Recuperemos Ayamonte. 3 minutos. Vamos, voy a terminar rápido. Entre otras cosas porque no somos capaces de llenar tanto tiempo con esta política de desgaste que se utiliza de y tú más y yo menos. No sé, creo que nos hemos presentado a las elecciones para aportar, trabajar y no para pensar en qué malos son los de al lado. Entre otras cosas, como nosotros no nos presentamos nada más que a los municipales, entendemos que los otros se desgasten dándose caña. Nosotros queremos aportar cosas. En el sentido de la subida de los impuestos y las tasas, que estamos porque se suban en algunos casos, queremos que se haga a quien más tiene. A los coches de mayor cilindrada, a quien tiene muchas casas, a los bancos con casas vacías, todo ese tipo de cosas. Entramos también en el tema de la congelación de las tasas, que se habla constantemente del tema de la terraza, y es que nos sigue pareciendo una ridiculez con el precio actual de 60 y pico euros, que son 9 céntimos diarios por silla. Es una ridiculez. Y nos estamos olvidando un poco que es muy importante el espacio público. Y en ese sentido,
Quizás alguien de los que estáis aquí nos podréis aclarar algo que nos llegó ayer a oídos, y es que se va a hacer un restaurante en la Plaza de España, o han pedido una solicitud para crear un restaurante en Plaza de España, suelo público. De nuevo. Sí, bueno, que nos llegó ayer y que nos parece... pero, claro, que no me cabe la menor duda, pero digo que volvemos que efectivamente, quiero que no lo aclaréis porque vuelve a ser de suelo público, y aquí parece que constantemente estamos en lo mismo, que es muy baratito y que encima bajamos las tasas. En fin, solamente decir que dentro de poco, en esta misma semana, suponemos que vamos a anunciar nuestra campaña de alegaciones, que va a ser pública, que vamos a salir a la calle con todo eso, y que a partir de ahí tendremos la posibilidad, y la ciudadanía tendrá la posibilidad de hacer las alegaciones punto por punto, y se les informará con un formulario que podrán firmar. Eso es todo. Turno, en este caso, último turno para el Partido Andalucista. Efectivamente, cuando decía el compañero del PSOE lo de no nos podemos ceñir solo a bajar impuestos, se ha dicho también en esta mesa, no es la única medida en la que estamos trabajando. Nos iría fatal si fuera lo único en lo que pensáramos. Bueno, subir los que se suben, congelar y bajar la mayoría de las tasas. Eso es el término exacto. Pues claro que no es la única medida. Claro que estamos trabajando en otras medidas. Y, hombre, hablar de complicidad con el emprendimiento. Yo creo que es una medida cómplice con los emprendedores permitir que una licencia de apertura se pague solo si el negocio te va bien y tenga hasta 6 meses para hacerlo. Creo que es una medida de complicidad con el emprendimiento tener congeladas las tasas y bajados los impuestos de cosas que se convierten en una pesadilla para el pequeño y mediano empresario en esta ciudad. Repito, en una ciudad en la que queremos vivir, del comercio y del turismo, porque desgraciadamente la industria que tenemos es la que tenemos y otro tipo de servicios tenemos lo que tenemos. Claro que estamos trabajando en otros mecanismos, lo ha comentado Marisol, el alcalde está en negociaciones con Diputación con el tema de la renegociación de lo que Diputación se lleva por el servicio de determinado cobro de impuestos. Y estamos además viendo cómo podemos flexibilizar, lógicamente no depende íntegramente de nosotros, pero ¿qué hacemos? Patearlo y pelearlo ante la administración competente, a ver cómo podemos flexibilizar las condiciones de los planes de ajuste para que el día a día del ayuntamiento a la hora de afrontar los pagos sean más suaves. Claro que se están trabajando en medidas complementarias a estas. Lo he dicho al principio, con esto solo no llegaríamos y ojalá tuviéramos capacidad de meterle un tijeretazo a todos los impuestos y las tasas, pero es que la situación que tenemos es la que tenemos. Y por cierto, no está de más, y me vas a permitir, Marisol, que incida en algo que tú has comentado, la famosa deuda que está entre los 30 y los 50, que parece que es que no se sabe de qué va la deuda, y el equipo de gobierno, los que están gobernando, mienten más que habla. Primero, el compromiso, como se dijo, que así lo ha dicho el alcalde, de que os va a llegar el dossier con toda la documentación. Es verdad que la teníais que haber tenido ya en vuestras manos. También es verdad que el hecho de la situación del alcalde de los últimos días que conocéis, pues ha hecho que todo se atrase. Pero bueno, el compromiso lo tenéis. 30 millones de euros a banco más, es decir, esa deuda de la que habla el PSOE es deuda financiera, a la que hay que sumarle 8 millones de euros de pago a proveedores, factura contabilizada, a la que hay que sumarle cerca de 800.000 euros de factura sin contabilizar, a la que hay que sumarle lo que se le pide por adelantado a Diputación para pagar nóminas, y a la que hay que adelantarle ese famoso crédito que estaba perfilado, que fue la primera actuación que hizo el alcalde, de 4,5 millones en cuanto llegó a la alcaldía, que evidentemente era una cuestión de trámite de algo que ya estaba encima de la mesa. La primera gestión importante que tuvo que hacer. Papel y boli, y a sumar, a ver de qué cantidad estamos hablando. Turno, en este caso, para el Partido de Izquierda Unida. Bueno, pues nosotros creemos que esta subida de impuestos, bajada de tasas, es una... y la congelación, porque es que al final nos quedamos en la anécdota, ¿no? La realidad es que los impuestos se van a subir, o sea, se van a subir en el caso de que siga adelante. Pero se van a subir en consecuencia de lo que se ha venido arrastrando y de la falta de planificación que ha habido en este ayuntamiento en los últimos años. Y incluyo también pues de momento la planificación que está haciendo el equipo de gobierno actual podrá gustar más o podrá gustar menos, pero vamos, que tiene poco que ver con lo que a priori estaban o que presentaban cuando iban a llegar o cuando se suponía que iban a llegar y lo van a solucionar todo en un año, ¿no? Porque es otra cosa, cuando se promete las cosas en campaña electoral, que estamos y nos encandilamos y decimos la burrada que decimos, o algunas,
después hay que cumplirlas. Y a veces pues pasa lo que pasa, ¿no? Que no se llegan a cumplir tan fácilmente y se ve que las cosas no son tan fáciles como se pensaba, ¿no? Nosotros, como decimos, vamos a ver, vamos a esperar y vamos a plantear, no ya este año, pero sí posiblemente para el año que viene, un acuerdo, a ver si puede ser global entre todos los grupos políticos para la congelación absoluta de todo. De absolutamente todo, ¿no? Porque nos parece que ya está bien con la llegada. Yo creo que en la revisión catastral, que según nuestra información no va a afectar a Ayamonte tanto como a priori se parece que va a hacer, porque está dentro de los límites. Yo me estoy sorprendiendo del montón de cosas que estoy aprendiendo de economía que en mi vida pensé que fuese a aprender, ¿no? Pero lo bueno que tenemos, y de aquí agradezco muchísimo al interventor del Ayuntamiento de Ayamonte, que tiene las puertas siempre abiertas, por lo menos para este grupo de gobierno, y me imagino que para todos también, la información que da, ¿no? Entonces, la información por esta parte, le agradezco al interventor que nos cuenta, bueno, que la subida catastral no va a ser tal, ni se va a aplicar de esa manera, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, que sí es verdad que habría que valorar, y hay que valorar el hecho de lo que ocurre, ¿no? Y es verdad también que lo que dice Manolo, ¿no? Es cierto que parece mentira que los grupos de izquierda, que teóricamente lo que hacen es subir impuestos, nos llevamos las manos a la cabeza por el tema de la subida de precios. Que tal como está la cosa, es cierto que es jodida y es fastidiosa para todo el pueblo de Ayamonte. Pero sí es verdad que los esfuerzos se tienen que hacer entre todos. Y es cierto de que la pyme y la pequeña y mediana empresa, nos guste o no nos guste, tal como está montado el chiringuito o el negocio, es lo que saca de la crisis a las ciudades y a los pueblos, ¿no? Al fin y al cabo es el que hay que potenciar, y si se potencia, pues desde Izquierda Unida tendrán el apoyo que tendrán. Desde nuestra parte, como digo, por terminar, invitamos, como bien ha dicho Recuperemos Ayamonte, a que la ciudadanía alegue y esas alegaciones pues se debatirán y se llevarán a acuerdo, y en el caso de que estemos de acuerdo, pues entre todos, mucho mejor con consenso que sin consenso, y por nuestra parte pues intentaremos buscar lo mejor para el pueblo de Ayamonte, pero lo mejor para el pueblo de Ayamonte a lo mejor es que es más duro de lo que la gente piensa, tal como está la situación, y eso también tendremos que valorarlo entre todos, la verdad, ¿no? Muchísimas gracias. Último turno para el Partido Socialista. Muy bien, bueno, es mi turno, ¿no, Marisol? ¿Me permites que sea mi turno? Eso ¿verdad? le ha dicho No digo porque como antes me dijiste que cuando te llegue tu turno me pareció un poco fuerte, por eso te lo pido a ti el permiso. Sí, no, se lo tiene que pedir al moderador. Por eso, Igual pero que antes, interrumpir. bueno, pues perdón, pero lo que quería decir que yo tampoco vengo de Marte, vengo de la calle Vuelve 18, ¿sabes? Con lo cual también esto de que venimos de Marte del Partido Socialista parece como algo raro. Vamos a ver, nosotros lógicamente estábamos en contra y votamos en contra primero porque la votación en bloque no nos parecía correcta, ¿no? No nos pareció correcta y como consecuencia podíamos estar a favor de esas tasas, de esas bajadas de tasas, pero estar en contra de la subida de impuestos. Eso es lo primero, por eso votamos en contra y por eso decíamos que no estábamos de acuerdo en votar en bloque. Evidentemente nosotros los nuevos actores, como decía al principio que estamos aquí, venimos con una intención, con una ilusión, con unas ganas de aportar lo mejor de nosotros para ayudar y apoyar a la gobernabilidad de Ayamonte y tratar de dar las mejores ideas, las mejores propuestas que sean favorables para que esto salga adelante. Yo considero y entiendo que la postura tiene que ser esa, no puede ser otra. Tenemos que intentar ser, decía antes, cómplices y tratar de que demos confianza al ciudadano y que sepa que tiene un ayuntamiento con capacidad, con disponibilidad y con fuerza para ayudar a cualquiera que se le acerque a las puertas y a pedir ayuda. Intentar entre todos que las cosas salgan adelante. Nosotros venimos a aportar lo mejor que tenemos, con las ganas y con la gestión que hemos llevado cada uno en nuestra vida y hasta la fecha de hoy. Cuando a mí me han participado y el estar dentro de toda esta situación política, yo lo he aceptado con muy buen agrado debido a que creo que puedo aportar lo mejor que tengo para ayudar, en este caso, al equipo de gobierno que está en estos momentos. Y no me quepa la menor duda que la intención no es otra sino esa, pero que lógicamente en estos momentos en los que estamos viviendo no es nada fácil, no es nada agradable y por supuesto no se puede pensar en esa subida en la que, como al principio decía, el 1% no significa el 1%, sino que es mucho más del 1% cuando se revise
la situación catastral. Por eso que entiendo que no se debe de gravar más al ciudadano y por eso entiendo que se debería de pensar otros mecanismos, otras ideas, otras formas de hacer política entre todos y dar soluciones y no hacer más daño al ciudadano que ya mal, muy mal lo estamos pasando. Esa es la postura y esa es la intención y es lo que queríamos transmitir y lo que queremos que de alguna forma colaboremos y seamos cómplices todos para que Ayamonte salga adelante, para que la deuda baje, para que Ayamonte sea sostenible, para que tengamos un ayuntamiento con capacidad y seguridad al ciudadano. Nada más. Último turno para el Partido Popular. Bien, muchas gracias. Yo espero que sea verdad y que el PSOE esté a nuestro lado. Lo veremos a lo largo de la legislatura si eso es cierto o solo son postureos. Nosotros agradecer a Izquierda Unida que mencione que todas las puertas del ayuntamiento están abiertas, que pueden entrar, como ya saben todos los grupos, en cualquier despacho a pedir cualquier tipo de documentación, no como antes, que lo teníamos que pedir por escrito. Yo tengo ahí como 100 solicitudes que solicitamos, valga la redundancia, en la anterior legislatura y que ninguna fue de ellas respondida, pero bueno, en fin. Respecto a lo del catastro, que vuelvo a decir que esto parece como que una mentira repetida 14 veces es verdad, y no es así. Ayamonte se va a ver muy poco afectado, porque ya ha habido muchísimas revisiones catastrales anteriormente en Ayamonte y Ayamonte va a ser mínimamente afectado por esa revisión catastral. Entonces, dejemos de asustar a los ciudadanos, ¿vale? Es que el método asustaviejas ya está un poco pasado de moda, ¿vale? Vamos a ser realmente participativos, vamos a aportar ideas, pero dejemos de asustar a la gente. Porque si realmente queremos que esto sea un ayuntamiento que dé confianza, no podemos decir ese tipo de falsedades. Porque va a afectar en muy baja medida a Ayamonte esa revisión catastral. De hecho, también lo ha confirmado el compañero de Izquierda Unida, no me lo estoy inventando. ¿De acuerdo? Entonces, de verdad, si realmente queremos ser constructivos, vamos a serlo, pero de verdad. No asustando a la gente, no metiéndola miedo, no diciendo que aquí lo único que se hace es subir impuestos cuando es falso, completa y absolutamente falso. Porque además el IBI, aunque se suba ese 1%, que en un recibo de contribución puede suponer 1 euro o 2 euros, existe luego dentro de la ordenanza bonificaciones fiscales para parados de larga duración, para familias numerosas, para todas esas situaciones que sabemos que están pasando las familias ayamontinas. Eso ya existe. Eso ya existe precisamente porque los que ahora estamos en el gobierno e Izquierda Unida, que estaba en la oposición, lo presentamos como alegaciones a las ordenanzas fiscales. Por eso existe. Entonces, vengo a referirme que no se asuste a la gente. Porque así no solucionamos nada. Así es como no se solucionan las cosas. Metiendo miedo. Así no se solucionan. Entonces, no es ninguna realidad y eso el pueblo de Ayamonte lo sabe perfectamente. Por eso ahora estáis en la oposición y nosotros no, ¿vale? Entonces, vamos realmente, si queremos ser constructivos, vamos a hacerlo de verdad. No mintamos sobre la deuda, no mintamos sobre las subidas de impuestos, por favor, que bastante mal lo están pasando los ciudadanos. Vamos a hacer un ejercicio de responsabilidad y dejemos de mentir a la ciudadanía. Y vamos a ser realistas y busquemos soluciones que realmente sean justas socialmente, como bien ha dicho Manolo antes. Y si dentro de la ley tienen cabida, se harán. Se harán y se llevarán a cabo. Pero dejemos ya de marear la perdiz, de irnos por los cerros de Úbeda, porque no quiero hablar de la situación municipal y hablo del sexo de Los Ángeles. No, la situación municipal es la que hay. Y este equipo de gobierno la ha agarrado por los cuernos. Y estamos luchando para dar marcha atrás y para que esto se solucione. Pero se tiene que solucionar desde la responsabilidad de todos y dejando de mentir a la ciudadanía. Las mentiras se acabaron. Se tienen que quedar en las elecciones pasadas. Se acabaron las mentiras. Y si se acaban las mentiras, creo que entre todos podemos solucionarlo. Pero no se puede meter miedo a la gente. No se puede asustar a la gente diciendo que va a haber una revisión catastral brutal cuando es falso. Completa y absolutamente falso. Y el tiempo lo demostrará, porque el tiempo pone a cada uno en su lugar y se verá cómo afecta de una forma muy baja a Ayamonte. Gracias. Bueno, pues aquí concluimos en la jornada de hoy este espacio de política con todos los portavoces de todos los partidos representantes del Pleno de Ayamonte. Le damos las gracias a todos los portavoces por acudir aquí a nuestros estudios y ya saben, a continuación continuaremos con la programación de Radio Ayamonte.